PDF, creo que Eli se los envió, la guía también, la guía de trabajos prácticos también con explicaciones, pueden tomar ese material para repasar. Es un trabajo práctico sencillo, no demasiado largo, en donde vemos algunas reacciones redox, ¿sí? Como para cerrar el tema, vemos reacciones redox, espontáneas, como las que estuvimos viendo, se realizan algunas de estas experiencias. Otro objetivo del trabajo práctico es fabricar celdas galvánicas o pilas, ¿sí? Y medir la fuerza electromotriz. Y por último, comprobar el funcionamiento de un acumulador de plomo, y para esto lo que se hace es, digamos, generar in situ el electrodo de dióxido de plomo, ¿sí? Por, digamos, deposición electrolítica. Entonces serían esas, digamos, 3 objetivos de este trabajo práctico. Bueno, entonces pasamos a ver lo primero, que son las reacciones de óxido-reducción. La primera reacción que ustedes tendrían que hacer en el trabajo práctico es la que se produce entre el zinc y una solución de cobre más 2. Fíjense que la idea es que ustedes tomen una chapita, como la que se observa acá en la figura, una chapita de zinc, se la pula con un polvo abrasivo, hay que enjuagarla con agua de la canilla, después con agua destilada, y se sumerge en una solución de sulfato de cobre, ¿sí? Este sulfato de cobre se disocia en iones sulfato y iones cobre más 2, que fíjense que por eso es el color celeste que ustedes pueden observar acá en el vaso. Y entonces, ¿qué es lo que en principio deberíamos o podríamos plantear que puede ocurrir? ¿Sí? Hasta no hacer la reacción, no vamos a saber qué es lo que pasa. Pero ¿qué reacciones se les ocurren que pueden ocurrir si tenemos zinc 0 y cobre más 2? La reacción que podemos plantear, las redox que podemos plantear son la que aparece acá, bueno, como ecuación global. Fíjense que el zinc 0 va a pasar a zinc más 2, se oxida a zinc más 2, perdiendo 2 electrones. Ahora vamos a ver en detalle las 2 semireacciones, y el cobre más 2 se deposita como cobre 0, ¿sí? Nosotros en principio no sabemos si esto así ocurre, si esto es espontáneo, tal como lo estamos planteando. Entonces, ¿de qué manera vamos a ver si eso ocurre o no ocurre? Bueno, uno sería la forma experimental, haciendo la reacción y ver si pasa o no pasa, ¿no es cierto? Y por otro lado, es viendo qué valores de tabla podemos, digamos, utilizar para ver si esta reacción va a ocurrir en forma espontánea o no. ¿Qué mirábamos nosotros para hacer los ejercicios de pilas? Los potenciales de reducción, ¿no es cierto? Los potenciales estándar de reducción. ¿Se acuerdan ese erito que veíamos en las tablas? Entonces, ¿qué nos decía ese valor de 0? Son potenciales de reducción. ¿Se acuerdan? No estoy viendo el chat, no sé si alguien contesta por el chat. Están escribiendo, pero nadie puso nada. Ah, bueno. Entonces les doy un segundo. No, que repitas la pregunta. Bueno, preguntaba de qué manera podemos ver si va a ocurrir así tal cual la ven escrita acá. O sea, uno va a hacer la experiencia, ¿no es cierto? Yo voy a poner una chapita de zinc en una solución de sulfato de cobre y voy a ver si aparece un depósito de cobre 0. ¿Sí? Esa sería una forma. Y la otra es mirando los potenciales estándar de reducción, que nos decía o sea, si cuanto más grande es ese valor de potencial de reducción, más facilidad tiene ese elemento a reducirse, ¿sí? Entonces, bueno,
Entonces hacemos esta experiencia, lo que vemos es precisamente que aparece un depósito de cobre cero, ¿sí? Sobre la chapita de zinc, ¿sí? Este depósito entonces corresponde a la formación de cobre cero, y por otro lado vemos que la solución no está tan azul, ¿sí? ¿Y por qué creen eso? Porque el color a esa solución se la daba el cobre más 2, ¿no es cierto? Y ahora ese cobre más 2 se reduce a cobre cero. Por lo tanto, perdemos cobre más 2 en solución. Entonces ahora esa solución no está tan azul. Entonces, fíjense, las reacciones que planteamos, las semirreacciones, son entonces la reducción del cobre más 2 y la oxidación del zinc, ¿sí? Entonces, como el potencial de reducción del cobre es mayor que el del zinc, esta reacción debería ocurrir en forma espontánea. ¿Está bien? ¿Hasta acá queda claro? Sí, ¿no? Sí, dicen que sí. Bueno, la segunda reacción que hacemos en el laboratorio es enfrentar cobre cero, que es simplemente un alambre de cobre, en una solución de plata más, ¿sí? Entonces la reacción que podemos plantear es que el cobre pasa a cobre más 2, ¿sí? Se oxida a cobre más 2 perdiendo 2 electrones, y la plata más, ¿sí? Que acá la vemos como nitrato de plata, ese ion plata más gana un electrón para transformarse en plata cero, ¿no es cierto? Entonces, de vuelta, las posibilidades son o ver los potenciales de reducción o hacer la experiencia, ¿sí? Entonces, al hacer la experiencia lo que vemos es que hay, de esta experiencia tengo solo esta foto, pero fíjense que hay un depósito de plata cero, y esto corresponde, o un depósito grisáceo, que corresponde a la plata cero. Entonces acá les muestro cuáles son los potenciales de reducción. 0,80 para la plata, ¿sí? Y 0,34 para el cobre. Entonces, la plata, al tener un potencial mayor al del cobre, es digamos, el elemento que va a reducirse. Bueno. Por otro lado tenemos granallas de zinc, ¿sí? Que eso es zinc cero, y una solución de ácido clorhídrico, ¿sí? Esa solución de ácido clorhídrico lo que va a aportar son protones a la solución, ¿sí? ¿Se acuerdan que es un ácido fuerte? Va a aportar protones, y esos protones se van a reducir para formar hidrógeno, y el zinc cero se oxida a zinc más 2, ¿sí? Entonces, bueno, si hacemos la experiencia de colocar granallas en una solución de ácido clorhídrico, lo que vemos justamente es que se consumen esas granallas, y fíjense que aparecen burbujitas, que corresponde al gas hidrógeno. Bueno, y por último tenemos la reacción de nitrato de plata y granallas de zinc. ¿Qué pasará si agregamos a una solución de nitrato de plata algunas granallas de zinc? ¿Qué les parece? Nosotros, si no hacemos la experiencia, ¿podemos decir así si esta reacción ocurre o no ocurre? Y si no tenemos los potenciales de reducción, ¿podemos, digamos, adivinar si esto puede ocurrir o no? Basándonos en todas las ecuaciones que vimos, o en las reacciones que vimos previamente. Fíjense que cuando tenemos esta reacción de plata más y cobre cero, la plata se reduce frente al cobre, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros vimos con esta reacción, que la plata logra reducirse frente al cobre. Y mirando la primera, vemos que el cobre logra reducirse frente al zinc, ¿sí? O sea, la plata se reduce frente al cobre y el cobre frente al zinc. Entonces, ¿qué va a pasar si enfrentamos plata frente plata y zinc? O sea, plata más y zinc. ¿Logrará reducirse la plata más
frente al zinc? Sería lo que tendríamos que plantear para esta ecuación. ¿Qué les parece? ¿Lo siguieron o se perdieron? Acuérdense de esos ejercicios que veíamos de que poníamos el potencial de reducción y lo hacíamos ordenando, el que tenía mayor potencial que el siguiente, y según esa escala íbamos viendo si era posible que ocurrieran distintas reacciones. ¿Se acuerdan de ese ejercicio? Sería lo mismo acá. Ahí tenemos los potenciales de cada elemento, también podemos, digamos, hacer esa deducción, ¿no es cierto? Porque fíjense qué es lo que pasa. La plata tiene un potencial de 0,80 y el zinc de menos 0,76. Entonces, como es mayor el de la plata, claramente la plata debería reducirse frente al zinc, ¿está bien? Y de hecho es lo que vemos en forma experimental, que si ponemos unas granallas en una solución de plata más, vemos que se forma sobre la granalla, ¿sí? Bueno, acá no se ve la granalla, pero se forma un depósito de plata cero. ¿Hasta acá queda alguna duda? Son 4 reacciones redox, ¿sí?, que ocurren de forma espontánea. Si no queda ninguna duda, pasamos a ver lo de pilas. Entonces, la idea para esta segunda parte del trabajo práctico es que ustedes armen 2 tipos de pilas, la pila de Daniel y una pila de concentración, ¿sí?, que acaban de ver. La pila de Daniel también es una pila que ya hemos charlado un montón. Recuerden siempre que las pilas las armamos en la reacción anódica y catódica ocurren en distintos compartimientos, ¿sí? Entonces para eso vamos a utilizar 2 vasos de precipitado. En uno vamos a colocar una solución acá aparece en la figura nitrato de cobre, creo que nosotros usamos sulfato de cobre, ¿sí?, y otra solución de sulfato de zinc, ¿sí? Como electrodos vamos a utilizar una chapita de zinc y una chapita de cobre que van a sumergirse en las distintas soluciones. Esas chapitas también se pulen con un polvo abrasivo y una virulana, ¿sí? Se enjuagan con agua de la canilla, con agua destilada y se colocan directamente apoyándola sobre el vaso de precipitado. Y después lo que tenemos que hacer es colocar los cables por donde van a circular los electrones, ¿sí? Los cables se colocan al voltímetro. En el extremo tienen estas pincitas así tipo cocodrilo, entonces se pueden sujetar los electrodos con estos cables. Y de lo que no nos tenemos que olvidar es de colocar el puente salino, ¿sí?, que justamente este tubo en forma de U, ¿sí?, que tiene una gelatina o un agar, ¿sí?, embebido en un electrolito, como aparece acá, puede ser nitrato de sodio o nitrato de potasio. ¿Y se acuerdan para qué utilizábamos eso? Esto también sirve de forma de repaso, ¿no es cierto? Ya sé que lo vimos un montón de veces, pero bueno, como para repasar. Fíjense de que en la reacción anódica, en donde se va a oxidar el zinc 0, formando zinc más 2, se van a empezar a acumular iones zinc más 2, ¿no es cierto? Entonces, y del otro lado, ¿qué va a pasar? Se van a consumir cobre más 2 que se están reduciendo para depositar cobre 0. Entonces, consumo iones. Entonces, justamente lo que hacemos es agregar un puente salino para favorecer la electroneutralidad, ¿sí?, porque si no se estarían acumulando distintas cargas en las soluciones. Entonces, bueno, la idea es que ustedes armen esta pila, que se arma así en forma sencilla, con distintas soluciones de sulfato de cobre, o sea, distintas no, quiero decir de distintas concentraciones, y que ustedes puedan medir en forma experimental cuál es la fuerza electromotriz de la pila, ¿no es cierto?
Entonces, ustedes van a poder hacer no solamente la medida de la fuerza electromotriz, sino que además van a poder hacer el cálculo teórico de esa fuerza electromotriz. ¿Y cómo hacíamos ese cálculo teórico? Utilizando ¿qué ecuación? La ecuación de Nernst, ¿se acuerda? Que es lo que planteaba, que la fuerza electromotriz va a ser igual a la diferencia de los potenciales estándar de reducción, ¿sí? Es delta E0, menos RT sobre N por F, logaritmo del cociente de reacción. Entonces, teniendo en cuenta las constantes R, la constante de los gases y la constante de Faraday, y teniendo en cuenta la temperatura de 25 grados centígrados, bueno, y transformando el logaritmo natural en logaritmo decimal, llegamos a esta forma más simplificada, donde nos queda que es igual a delta de 0 menos 0,059 sobre n logaritmo del cociente de reacción. Que en este caso el cociente de reacción, ¿a qué va a ser igual? Fíjense que tenemos en los productos zinc más 2 y cobre 0. Y eso iría en el numerador. Y en el denominador, que tendríamos zinc 0 y cobre más 2. Pero consideramos que, bueno, el zinc 0 y el cobre 0 son sólidos que no varían su concentración. Entonces, no se consideran en el cociente de reacción. Entonces, solamente vamos a considerar las concentraciones de los iones. Entonces, como ustedes en principio saben cuáles son las concentraciones de las soluciones que estamos utilizando, pueden sacar Q, y bueno, N va a ser en este caso 2, delta de 0 es el valor que calculamos con los potenciales estándar de tabla, y bueno, con todos estos valores podemos sacar una FEM teórica, y compararla con la FEM que nos tira el voltímetro. Bueno, otros cálculos que podemos llegar a hacer es el cálculo del delta G, ¿sí? Que va a ser igual a menos N por F por delta D. Este también es un cálculo que acabamos de hacer. Y por otro lado se puede calcular el valor de la constante de equilibrio. En ese caso lo que tenemos que hacer, en el equilibrio tenemos que considerar un delta G0, ¿sí? Por lo tanto el delta D va a ser 0, entonces igualando esta expresión a 0, el Q se transforma en K, en la constante de equilibrio, y podemos despejar este valor. Todos estos cálculos no los hacemos acá porque, bueno, son cálculos que, digamos, es más matemática que otra cosa. Lo importante que les quede es, digamos, cómo llegamos cómo fabricamos, ¿sí? la pila, ¿sí? Y, bueno, otra cuestión importante es cómo calculamos la FEM en forma teórica, además de hacer la medida experimental. ¿Hasta acá queda alguna duda sobre pila de Daniel? En el chat nadie puso nada. Bueno. Por mi parte se está entendiendo. Bueno, genial. Los que tengan posibilidad de ir al laboratorio van a armar la pila de Daniel con dos soluciones distintas de sulfato de cobre, ¿sí? Creo que es 0,1 molar y 0,01 molar, manteniendo la misma concentración de zinc. Entonces ustedes van a hacer dos medidas de FEM y van a poder calcular dos valores de FEM teórica, ¿está bien? Bueno, la otra pila que tenemos que armar es la pila de concentración. Fíjense que acá yo les puse un dibujito que está sacado del Brown, que está, digamos, armada la pila con dos soluciones de níquel, pero nosotros en el laboratorio utilizamos sulfato de cobre, ¿sí? Entonces, vamos a, cuéntenme ustedes de qué se trataba la pila de concentración. Ya la vimos hoy. Hicieron ejercicio. ¿Cómo armamos una pila de concentración? Tenemos que considerar la misma en mi reacción, una en un sentido y la otra sería la forma, la reducción y otra la oxidación, pero es el mismo par redox, ¿no es cierto?, que vamos a utilizar. Entonces, ¿cómo armamos esta pila?
cuál sería la solución que va en el ánodo y cuál sería la solución que va en el cátodo. Miren, fíjense los valores que aparecen acá. En el cátodo, que siempre lo ponemos del lado derecho, acuérdense, ponemos la solución más concentrada, en este caso es 1 molar. Y del lado izquierdo, fíjense que la concentración es 10 a la menos 3 molar. Entonces, ¿qué planteamos? Que en el ánodo va a ocurrir la oxidación, y en esa oxidación se van a generar iones, en este caso níquel, pero bueno, en nuestro laboratorio va a ser cobre más 2, y del lado del cátodo se van a consumir los iones cobre más 2 para depositarse como cobre 0 en la chapita de cobre. Pero bueno, digamos, la formación de la pila va a ser muy parecida a la de Daniel en cuanto a la estructura. Tenemos los vasitos con las soluciones, los electrodos en nuestro caso van a ser 2 chapitas de cobre, también hay que agregarlas a la solución pulidas y enjuagadas, y vamos a colocar los cables conectados al voltímetro y conectados a las chapitas de cobre. Esa sería la confección de la pila. Entonces, acá tienen las reacciones, dijimos que en el cátodo ocurre la reducción, se deposita cobre 0, y en el caso en el ánodo, donde ocurre la oxidación, se van a estar generando iones cobre más 2, ¿sí? Y entonces, ¿hasta cuándo va a funcionar esta pila? Fíjense lo que aparece acá. ¿Hasta qué momento va a funcionar la pila? A ver si se ve mejor acá. ¿Hasta qué pasa con las concentraciones de los iones? Sean las mismas. Claro, va a funcionar hasta que se igualen las concentraciones de los iones. Entonces, si nosotros quisiéramos sacar, o sea, nosotros también podemos medir la fuerza electromotriz con el voltímetro o calcular, digamos, esa FEM en forma teórica sabiendo las concentraciones de los iones, ¿sí? En los 2 vasos. La idea en el trabajo práctico, bueno, y teniendo en cuenta de que el delta de 0, como es el mismo par redox, va a ser 0. Esto también ya lo vimos. La idea en el trabajo práctico es utilizar para la solución diluida una concentración conocida, que es 0,1 molar, y como solución concentrada, una solución que no conocemos su concentración. Entonces, la idea es utilizar esta ecuación para calcular la concentración de los iones cobre más 2 en el cátodo, ¿sí? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer para despejar este valor, ¿sí? Es medir el valor de FEM, ¿sí? Teniendo el valor de FEM, y sabiendo la concentración de la solución de cobre más 2 que utilizamos en el ánodo, podemos despejar la concentración de la solución de cobre más 2 desconocida, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la medida que se obtiene en el laboratorio es este valor que les puse acá, que se los dejo como ejemplo. Entonces, teniendo ese valor de FEM, ustedes pueden despejar el valor de la concentración de cobre desconocida. Ahora, ¿qué pasa si ustedes conectan los cables al revés? ¿Qué pasaría? O en la pila de Daniel, ¿qué pasa si ustedes colocan los cables al revés? ¿Les da 0 la FEM o qué valor les va a dar? ¿Alguien que se anime a decir algo?
bueno, les tendría que dar negativa, ¿no es cierto? Entonces ustedes ya saben ahí de que tienen que invertir la posición de los cables. ¿Mm? Bueno, y por último, la idea es que ustedes visualicen un poquito de qué se trata el acumulador de plomo, que es el que aparece en las baterías de los autos. El acumulador de plomo consiste en 6 celdas conectadas en serie, y cada una de estas celdas va a tener un electrodo de plomo 0, ¿sí? Y otro electrodo de dióxido de plomo, ¿sí? Y estos electrodos están sumergidos en una solución de ácido sulfúrico, sería el electrolito, y cada una de estas celdas va a dar una fuerza electromotriz, ¿sí? Una diferencia de potencial de 2 voltios. Entonces, como se colocan 6, ustedes van a tener una diferencia potencial de 12 voltios. ¿Está bien? Lo que tiene de bueno estas baterías es que pueden recargarse, ¿sí? Ahora vamos a ver las reacciones. Es decir, que si nosotros hacemos pasar una corriente externa, se regeneran los electrodos, ¿no es cierto? Lo que sí se va a consumir es el ácido sulfúrico. Entonces, ese consumo es indicativo del desgaste que tiene la batería, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver un poquito las reacciones que ocurren. Fíjense de que la parte que está en verde, esta foto la tienen en la guía, así que no se preocupen, la pueden mirar bien ahí, pero la que aparece en verde es lo que corresponde a la descarga, ¿sí? Es al acumulador de plomo actuando como celda galvánica. ¿Y qué reacciones ocurren? Bueno, digamos, en el ánodo se va a producir la oxidación. Fíjense que de plomo 0 pasamos a plomo 2, ¿sí? Se pierden 2 electrones. Y en el cátodo ocurre la reducción de plomo más 4, ¿sí? Que como está en el dióxido de plomo, para formar plomo más 2. Entonces esta es la reacción que ocurre en forma espontánea, generando el movimiento de electrones. ¿Está bien? Estas 2 reacciones son las que aparecen acá, ¿sí? Entonces en el ánodo pasamos de plomo 0 a plomo más 2, ¿sí? Perdiendo 2 electrones, y en el cátodo se ganan 2 electrones, el plomo pasa de plomo más 4 a plomo más 2. ¿Está bien? Entonces fíjense que el delta D nos queda 2,05 voltios, es lo que les decía hoy. Bueno, pero ¿qué pasa cuando hacemos pasar una corriente eléctrica por la batería? Bueno, entonces ahora vamos a estar frente a lo que es la carga de la batería, ¿sí? Que sería todo lo que aparece en rosa. Entonces fíjense que en el ánodo se va a producir la oxidación de plomo más 2 a plomo más 4. Esas reacciones no están acá abajo, pero bueno, fíjense de acá del cuadrito, de plomo más 2, tenemos sulfato de plomo, a plomo más 4, que es el dióxido de plomo. Y en el cátodo ocurre la reducción de plomo más 2 a plomo 0. ¿Está bien? Entonces es importante que ustedes distingan bien cuáles son las reacciones de descarga y cuáles son las reacciones de carga de la batería. Uno, digamos, sería... ocurre en forma espontánea, y para la carga de la batería ya necesito hacer pasar una corriente externa. ¿Está bien? Entonces, la idea en el laboratorio es que ustedes comprueben el funcionamiento del acumulador de plomo, pero previamente lo que tenemos que hacer es generar el electrodo de dióxido de plomo. ¿Por qué? Porque nosotros en el laboratorio lo que tenemos, bueno, este dibujo es un dibujito casero, pero fíjense que lo que tenemos son 2 chapitas de plomo 0, no tenemos electrodo de dióxido de plomo. Entonces la idea es que ustedes generen el electrodo de dióxido de plomo. Entonces, bueno, esa es parte del trabajo práctico. ¿De qué manera hacemos esta generación por electrólisis del dióxido de plomo? Bueno,
vamos a utilizar 2 electrodos de plomo que se van a conectar a una fuente de poder, ¿sí? A la fuente de corriente continua. Estos electrodos se sumergen en una solución de ácido sulfúrico y las reacciones que ocurren, fíjense, son las que están planteadas acá. En el cátodo, fíjense que se reducen protones para generar hidrógeno. Por eso es las burbujitas que ustedes ven acá en el cátodo. Y la reacción anódica consiste en la oxidación del plomo a plomo más 4, ¿sí? Perdiendo 4 electrones. Entonces, fíjense que el plomo que proviene del mismo electrodo se va, digamos, a transformar en plomo más 4 o en dióxido de plomo y se deposita sobre el mismo electrodo. Entonces, una vez que nosotros hicimos esta deposición de dióxido de plomo, ya tenemos el electrodo listo para utilizar como electrodo para el acumulador de plomo, ¿sí? Entonces, si nosotros, una vez que ya tenemos el dióxido de plomo, desconectamos de esta fuente de poder y la conectamos a un voltímetro, lo que veríamos es la reacción de descarga de la batería, ¿sí? Es decir, tenemos un electrodo de plomo y un electrodo de dióxido de plomo. Entonces, en medio de ácido sulfúrico, podemos medir los 2,05 voltios. Incluso podemos encender, si conectamos a una lamparita LED, podríamos encender esa lamparita. Bueno, ¿hasta acá quedó claro? Bueno, por último, la idea es que ustedes calculen, ¿sí?, la masa de dióxido de plomo depositado. Entonces, para eso, ¿qué datos necesitamos? ¿Se acuerdan por las leyes de Faraday que podíamos plantear que la masa, ¿sí?, de qué dependía? De la carga, que es I por T, por el peso molecular, en este caso es el dióxido de plomo, nos queda dividido N por F, ¿sí? F es la constante de Faraday, y N, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mirar la reacción en donde se está generando este dióxido de plomo. Entonces, fíjense que por cada mol de dióxido de plomo que se deposita, tenemos que hacer pasar 4 moles de electrones. Entonces, el N será 4. Bueno, entonces, fíjense que ahora para hacer la cuenta simplemente tenemos que considerar la corriente que hacemos pasar, ¿sí? Y el tiempo en el que transcurre la electrólisis, ¿sí? Por lo general se hace en 30 minutos, así que bueno, eso se transforma a segundos y ya directamente podemos hacer el cálculo de cuánta masa de dióxido de plomo se generó. No sé si queda alguna duda hasta acá. ¿Quieren repasar algo?